Para mí es un honor presentar al hijo de un gran revolucionario, un amigo de la juventud, quien ha sido dirigente estudiantil, profesor de historia, concejal y 2 veces alcalde del municipio Guanipa. Un hombre que hasta sus ADN son de izquierda. Con ustedes, Pedro Martínez López. Pedro Martínez, amigo de la infancia, amigo de la juventud, hombre que sin duda es un revolucionario. Hoy, Pedro, eres alcalde y hay una polémica que sin duda ha marcado mucho tiempo en la mesa de Guanipa, que tiene que ver con el combate al hambre. Tú ahí te has manejado muy humilde, porque yo he visto en la prensa que le han dado de baja a 13 criminales y sin embargo no es una bandera tuya, no la has asumido a una persona que se le nota que está queriendo poner orden en el desorden. ¿Por qué no ha asumido Pedro Martínez con un poco de más firmeza el combate al crimen, ya que lo viene haciendo en la práctica? Bueno, el combate contra la delincuencia es un combate que es bastante complejo problema que debe tratarse no solamente con la acción, sino también con una proyección desde el punto de vista mediático. En la práctica de la acción hemos tenido grandes aciertos. Hoy la delincuencia sabe que en el municipio de Guanipa existen cuerpos de seguridad que están desarrollando un combate frontal y que toda acción de armas que se desarrolle contra los cuerpos de seguridad tiene una acción de respuesta. Ahora, no es titular para nosotros la muerte de 13 delincuentes, sí es titular para nosotros la medida como ha venido disminuyendo los índices de delincuencia. Recordemos que según los datos proporcionados por la misma mesa de seguridad que funciona a nivel del estado, el único municipio de la zona sur que logró bajar la delincuencia en el año 2015 fue el municipio de Guanipa. De la misma manera que en el primer trimestre del año 2016 hemos logrado bajar un 35% la incidencia de la delincuencia en el municipio de Guanipa. Más allá de la proyección mediática, es la práctica policial, es la práctica del combate a través de la interacción con las comunidades los que nos está dando unos resultados positivos. Pero la matriz de opinión que existe en la población, tú sabes que de alguna manera necesitas que tenga una proyección mediática como un logro, ¿no? Un logro ahora donde hay bandas que controlan sindicatos de construcción, sindicatos petroleros, que parecen unas naves nodrizas desde el propio Puente Ayala, que controlan absolutamente todo. Que un alcalde en estos momentos tenga la gallardía de asumir ese reto así, yo creo, Pedro, que hay que de alguna manera decirlo. ¿Esa humildad de alguna forma no hace daño? Bueno, nosotros creemos que el titular no debe ser la cantidad de delincuentes que han caído abatidos. El titular tiene que ser el porcentaje que hemos logrado disminuir la delincuencia. Desde que asumimos la dirección del municipio de Guanipa hemos expulsado alrededor de 36 funcionarios. Desde que asumimos la dirección del municipio de Guanipa han muerto a manos de los cuerpos de seguridad de nuestro municipio cerca de 30 delincuentes. Si lo comparáramos con los datos anteriores nos daremos cuenta de que ahora tenemos una policía que está en la calle, que está actuando y que indudablemente puede ser objeto de crítica. Quizás pueda ser cierto aquello de que tenemos que tener una mayor presencia, pero para nosotros el titular no son la cantidad de muertos, sino el combate que estamos haciendo y la forma como lo hemos disminuido desde el punto de vista estadístico. Tu vida en el poder, vienes de ser 2 veces, vienes de ser concejal, vienes de ser 2 veces alcalde, eres un hombre ligado, vinculado y eres la persona que tiene más poder en tu municipio. Eso te ha hecho más atractivo porque el poder es como afrodisíaco. Te lo digo yo que he tenido tantas cosas en mi vida. Eso, ahora tu vida como profesor y ahora como hombre en el poder en ningún momento ha cambiado. Yo creo que el ejercicio del poder es una circunstancia. Es una circunstancia que uno debe asumirla con la responsabilidad que implica saber que tú no eres tú, sino que tú eres un proyecto político y que detrás de ti hay todo un conjunto de personas que tienen aspiraciones de lo que tú eres capaz de hacer. Yo asumo que estoy allí por una circunstancia, asumo que Pedro Martínez, el profesor, ha de permanecer en el tiempo y Pedro Martínez, el alcalde, ha de desaparecer en algún momento. Sí, fíjate, en Guanipa deben haber como ¿cuántos barrios? Hay alrededor, entre barrios, urbanizaciones, diferentes sectores, son 68 sectores. 68, entre barrios deben estar como en los 40 más o menos. Más o menos. Más o menos, como 40, ¿no? Esa población es gigantesca, porque hace como 30, 40 años eso era ínfimo, era muy pequeño y ha crecido descomunalmente. La sobrepoblación mundial es un problema grave, ¿no? Más de 7.000 millones de habitantes tenemos nosotros ahorita.
¿Qué podemos hacer nosotros con eso que tenemos nosotros en los sectores populares de mujeres pariendo de a 5, de a 6, de a 7, de a 10? ¿No? Por ejemplo, con el tema del aborto. ¿Qué opinión tienes tú de eso y de los métodos anticonceptivos? Bueno, yo particularmente creo que es un ejercicio de responsabilidad de toda pareja para consigo mismo y para con los hijos que han de venir, planificar lo que deben ser la cantidad de hijos que están dispuestos a tener y la cantidad de hijos que están dispuestos a mantener y a criar de buena manera. Yo, por ejemplo, creo que el Estado debe promover el uso con mayor frecuencia, con mayor regularidad de todo lo que tiene que ver con los métodos anticonceptivos. Yo considero que debemos hacer todavía un mayor proceso de difusión de lo que es la educación sexual y que tenemos que proporcionar los elementos que le permitan a la población planificarse en lo que tiene que ver con la conformación de su familia. ¿Tú te acuerdas cuando nos dieron puericultura? ¿No? No, nos las dieron una sola vez y, por ejemplo, yo no me sé poner un condón. Nos dieron una vez y nos dieron inglés. ¿Tú sabes hablar inglés? Muy poco. Yo tampoco, y nos dieron 5 años, nos estafaron. Entonces, ¿cómo enseñamos a la población a que use preservativos y a que use métodos anticonceptivos si no hay una política de Estado con eso? ¿Ustedes están haciendo algo? Tiene que haber una política de Estado, de hecho, a través de lo que es el sistema de protección de la familia guanipense que dirige mi señora esposa. Se han venido dictando una serie de talleres recientemente, incluso con el apoyo de la profesora Dinora Martínez, la esposa del vicepresidente, profesora Aristóbulo Turis, terminó acá en la zona sur un posgrado que se estuvo dando referente a lo que es la educación sexual y la forma como abordar lo que tiene que ver con el embarazo a temprana edad. Es decir, hay una convicción de que ciertamente tenemos que aumentar el nivel de conciencia a nivel de los adolescentes, de todo lo que tiene que ver con esperar el tiempo propicio, pero al mismo tiempo hay tecnologías, hay métodos, hay formas, hay maneras. La sexualidad que existe forma parte de lo que es nuestra sociedad y tenemos que saberla tratar como algún ejercicio de responsabilidad. Okay. Yo creo que también es una compulsión. Pero entremos en materia de la alcaldía, ¿no? Tú eres el promotor de la ciudad. Un alcalde tiene que amar a su ciudad, la tiene que promover. Y de verdad que en Guanipa hace falta mucho más inversiones, sobre todo con el problema que tenemos ahorita. Se nos acabó la teta, pues, ¿no? El rentismo es ya un modelo agotado. ¿Y qué estás haciendo y qué vas a hacer y qué propuestas hay para nosotros buscar la inversión en Guanipa? Entendiendo que Guanipa, igual que el Tigre, son ciudades para la inversión. Una de las cosas que nosotros nos dimos a la tarea de hacer desde el mismo momento que asumimos la dirección del municipio era rescatar la identidad del municipio de Guanipa, porque normalmente cuando la gente mira hacia la zona sur de Anzoátegui siempre toma como referencias el Tigre. Sí. Yo, por ejemplo, siempre he tenido el problema con los planificadores del gobierno nacional que a la hora de hablar del sur de Anzoátegui me hablan es del Tigre, y hay gente que equivocadamente cree que lo que hagan en el Tigre termina por beneficiar a toda la zona sur. Claro. Y el nivel de demanda que tiene el Tigre es tan grande que los demás terminamos siendo marginados. En función de eso mismo nos hemos dado a la tarea de darnos a conocer primero frente a las instituciones de gobierno como un municipio que tiene una extensión territorial muy importante. Guanipa, aunque la gente lo desconozca, es mucho más grande territorialmente que Simón Rodríguez. Claro. Tenemos casi el doble de extensión en territorio. A diferencia de Simón Rodríguez, Guanipa tiene áreas que son de explotación petrolera. El municipio de Guanipa tiene la desventaja de que no tiene quizás las condiciones de inversión que pudieran tener otros municipios. ¿Qué hemos hecho nosotros para tratar de vender a nuestro propio municipio? Una vez que le logramos la identidad y le sacamos ese chip a las personas de la cabeza de que Guanipa era el Tigrito y no es el Tigrito, es San José de Guanipa, que es un municipio autónomo y diferente al municipio Simón Rodríguez. Una vez que hemos logrado eso, nos hemos dado la tarea de hacernos conocer frente a los planificadores y lograr éxitos que para nosotros son muy significativos. Por ejemplo, nosotros tenemos una sede permanente del SAIME, a diferencia, por ejemplo, de que no lo tiene en este momento Simón Rodríguez. Es un ejemplo de las cosas que podemos hacer a través de las alianzas con las instituciones del Estado. Pero para el desarrollo del municipio, ciertamente necesitamos de la inversión privada. La inversión privada, de alguna u otra manera, es la que va a determinar lo que ha de ser el futuro de San José de Guanipa, porque Guanipa no puede seguir atado a lo que es la actividad petrolera, que es importantísima para el desarrollo nacional. Somos uno de los municipios puerta de entrada a la faja petrolífera del Orinoco, pero queremos que eso se traduzca en inversión. Hace poco logramos que la Cámara Municipal accediera a aprobar un decreto que hemos emitido a través del cual creamos condiciones para la inversión en el municipio de Guanipa mediante la exoneración de un conjunto de impuestos que están establecidos en la Ley del Poder Público Municipal y que deben facilitar la creación en el municipio de Guanipa de lo que deben ser, por ejemplo, los hoteles, de lo que pudieran ser los centros comerciales y todo aquel conjunto de inversiones que de alguna u otra manera estimulen la generación de alternativas al trabajo petrolero. Continuamos con el alcalde
alcalde de Guanipa, Pedro Martínez. Estábamos hablando de la inversión, Pedro, y sobre todo en los 4 años de exoneración de impuestos y en unas facilidades que piensas brindar para que esa ciudad de servicio, que es San José de Guanipa, prospere, crezca y de alguna manera ayuda al combate a la delincuencia, a toda la generación de empleo que se puede hacer ahí en ese municipio. Cuéntanos. Bueno, en el marco de la política que estamos presentándole al inversor privado, también como al inversor público, y en el entendido que el difícil momento económico que atraviesa el país implica que hay que generar confianza para que aquel que tenga los recursos esté dispuesto a colocarlos en aquel sitio donde se considere va a ser objeto de un buen trato, va a ser objeto de condiciones que le sean favorables. Nosotros, como dijimos hace un momento, hemos creado los mecanismos que nos permiten la exoneración del pago de los impuestos, facilitar la permisología para lo que tiene que ver con la construcción, y eso ya se ha traducido en algunos resultados. El primero de ellos es, por ejemplo, que en el marco del convenio que firmó FEDEINDUSTRIA junto con PDVSA para la explotación de la faja petrolífera del Orinoco para el municipio de Guanipa fueron designadas 5 importantes empresas que ya existen a nivel nacional y que van a ampliar sus operaciones hacia el municipio de Guanipa. Ahí ubicamos un conjunto de terrenos en la denominada zona industrial, le creamos condiciones favorables para su asignación y próximamente, con el favor de Dios, vamos a comenzar a ver cómo en el municipio de Guanipa va a comenzar a construirse una fábrica, por ejemplo, para fabricar todo lo que tiene que ver con los cables asociados a la explotación petrolera. Es una demostración de que hay el interés por parte del sector privado de invertir en el municipio de Guanipa. Un apoyo que se le está brindando desde el gobierno nacional, pero también las bondades que les ofrece el gobierno municipal. De la misma manera que estamos a la búsqueda, a función del ordenamiento urbano, de cuáles son aquellos terrenos que pudiéramos tomar a través de los diferentes mecanismos de ley para poder ofrecérselos al inversor privado. Nosotros estamos interesados en que el municipio de Guanipa trascienda mucho más allá de lo que es la actividad petrolera, ya que sabemos que la actividad petrolera prácticamente es cíclica. Hay buenos momentos en la economía donde el petróleo alcanza precios muy importantes y la economía del país está bien, pero en algún momento se desmoronan por las razones que fueran y el país está mal. Y nosotros creemos que las actividades asociadas al comercio, las actividades asociadas al turismo, las actividades asociadas a lo que tiene que ver con las actividades propias de lo que es la mesa de Guanipa, lo que tiene que ver con la agroindustria, pudieran ser una alternativa a largo plazo para el municipio de Guanipa. ¿Y qué se están haciendo puntualmente? ¿Qué estarías brindándole? Por ejemplo, se me ocurre, soltamos a Pedro Martínez en una asamblea de empresarios y de inversionistas y le decimos a Pedro, explícale rápidamente por qué tienen que invertir en Guanipa. Primero, por la ubicación estratégica del municipio de Guanipa, cercano al municipio de Simón Rodríguez, el más importante municipio de la zona sur de Anzoátegui, sin los problemas que tiene Simón Rodríguez, en el sentido de que tenemos una mayor extensión para poder desarrollar espacios donde poder invertir, condiciones desde el punto de vista legislativo que les facilitan la inversión, la permisología para poder ubicarse en nuestro municipio, una política de seguridad que se traduce en resultados que han sido demostrados estadísticamente, y al mismo tiempo un gobierno serio, un gobierno responsable que está dispuesto a trabajar de la mano con el sector privado para el beneficio de toda nuestra población. Pedro, la burocracia no te limita a ese plan. Digo en el sentido de la burocracia porque es un germen que nos contaminó desde la Cuarta República. Lo decía el propio Antonio Gramsci. Cuando se hacen revoluciones, las contaminaciones vienen heredadas de la otra parte. Pero la lentitud, la partidocracia, el compadrazgo, el amiguismo, la corrupción, la pereza, la flojera. Hay una cantidad de cosas que hacen que el burócrata, que es el poder detrás del escritorio, que lo hace por varias razones. Una, porque no quieren que la cosa funcione, y la otra es que no quieren que funcione para que entre la corrupción. ¿En eso no limitaría la inversión? No, indudablemente que la burocracia existe y la que hemos heredado de la Cuarta y la que hemos construido en la Quinta también tiene esa pereza que lo acompaña y dificulta todos los procesos, pero cuando hay la voluntad, cuando hay la disposición, cuando hay el interés, y lo tenemos y lo hemos demostrado, creamos todas las condiciones para que aquel que tenga la mayor disposición y el interés real de invertir en el municipio va a conseguir un municipio que le va a dar en los lapsos establecidos por la ley, con las facilidades que le estamos ofreciendo, lapsos verdaderamente cortos para que pueda invertir y comiencen a generar bienestar para todo el municipio. Hablemos un poquito de ideología. Ponerse un trapo rojo y decir 3 consignas, eso es muy fácil. En Venezuela se había acabado los trapos blancos y se acababan los trapos verdes porque aquí todo el mundo era deco y copellano. Y eso se trasladó de alguna manera a lo que se vive hoy. Pero la lista para ser socialista es muy larga, es muy grande y es difícil, sobre todo porque estamos muy
contaminados e invadidos por un sistema global que a veces impide que lo seamos. Pero te nombro lo siguiente, ¿no? Ser ético y moral, no ser consumista, no ser individualista, tener conciencia de clase, no ser autoritario, ser justo, practicar la igualdad, ser tolerante, ser desprendido, ser apasionado, cometer errores y saber rectificar, practicar el libre pensamiento, ser antiburócrata, ser eficiente, luchar contra la alienación. De esas cosas que te nombré, ¿cuál tú crees que estás más débil o que no has podido? Bueno, yo creo que la práctica de la política me ha hecho ser autoritario. Me ha hecho ser autoritario. Igualmente digo yo también me ha hecho ser autoritario. Lo fui, creo que todavía lo soy. Ser autoritario yo creo que se ha transformado quizás en una de mis debilidades. Eso tiene que ver con la cantidad de voces que tú escuchas y la necesidad que tienes de tomar una decisión. Yo soy de los que creen que debemos escuchar a todos, pero finalmente el líder tiene que asumir la responsabilidad de lo que debe hacerse. Yo por lo menos tengo la práctica de que a la hora de tomar una decisión, un tema complejo que afecta a la organización, que afecta al municipio, los escucho a todos, pero al final yo asumo esa decisión y esa decisión tiene que ser asumida por todos los que participamos en la discusión. ¿Y eso te ha traído inconvenientes? Sí me ha traído inconvenientes porque soy un ser humano y claro, como ser humano tengo la virtud de que puedo acertar como también puedo equivocarme, pero también yo creo que algo he aprendido en el ejercicio de la política que aprendiendo a escuchar podemos aprender a cambiar. Mira, yo veo a Guanipa, yo la veo limpia. Me gustaría que fuese más limpia, ¿no? Yo tengo otro concepto sobre la limpieza, eso lo hemos hablado en privado. Pero pienso que también le falta mucho en el caso de la recreación y el esparcimiento. Tú has hecho lo que tiene que ver con plazas, con parques, el mantenimiento de todas esas áreas, pero falta la otra parte que tiene que ver con la recreación, la diversión. Pareciera que la ciudad se apaga a las 7 de la noche. ¿Qué tenemos planteado? Porque si queremos ser la ciudad de la faja petrolífera y la ciudad de la inversión de la zona sur de Anzoátegui, eso es algo... Bueno, ahí va a jugar un papel importantísimo la inversión privada. Hay ciertas áreas que yo como gobernante puedo promover y puedo desarrollar. Claro. Yo siempre recordaba, por ejemplo, recordando cuando tú fuiste alcalde, la admiración que sentían los guanipenses por algunas cosas que se habían hecho en el municipio de Simón Rodríguez. Y yo me comprometí a mí mismo que nosotros no podíamos estar viendo con envidia los paseos que pudieran haber hecho en otra parte, porque en el municipio tenemos condiciones para hacerlo. De hecho, en el municipio comenzamos a construir un conjunto de plazas, comenzamos a construir un conjunto de parques biosaludables, un conjunto de espacios para la recreación de carácter público, que hoy entiendo yo que más que construirlo tenemos que trabajar es en preservarlos y mantenerlos. No se trata de llenar el municipio de plazas, no se trata de llenar el municipio ni de espacios deportivos, sino de mantenerlo. Esa es la orientación que le hemos dado en esta segunda etapa de nuestro gobierno, pero al mismo tiempo yo entiendo que todavía hay una deuda pendiente con nuestro municipio que tiene que ver, por ejemplo, con la existencia de un cine, que puede tener que ver con la existencia de espacios para que nuestra juventud pueda recrearse en horas nocturnas, y de allí la importancia que le queremos dar a la inversión privada, porque me quedaría muy mal como alcalde a mí me está construyendo un cine o está poniendo a construir una discoteca para los muchachos, pero sin embargo esos son espacios que merece nuestra juventud porque también tiene que recrearse y que le da un visto quizás también a nuestro municipio de ser una ciudad, que es lo que hemos tratado de construir entre todos. Esa es una deuda pendiente que tenemos con nuestro pueblo y necesitamos de la inversión privada para eso. Decía Ali, la palabra sin los pasos es una palabra muerta. Hay muchos alcaldes que tienen consignas y son consignas huecas. Por ejemplo, el alcalde de Lechería, ¿no? Dice, Lechería es como tú y Lechería huele a mierda. En el caso de Guanipa, ¿cómo le está levantando la autoestima, la consigna del municipio para levantarle la autoestima con los hechos? En la primera etapa de nuestro gobierno, una de las cosas que quisimos hacerle ver a la gente es que era responsabilidad de todos por igual construir un municipio. Y comenzamos a desarrollar una consigna que era quizás un lugar común, porque en otras partes ya había sido utilizada. Comenzábamos a decir, Guanipa somos todos, para que entendiéramos que todos tenemos una responsabilidad con la construcción de la ciudadanía. Porque la gente equivocadamente cree que es responsabilidad del gobierno de que toda la ciudad funcione. Yo puedo ser el gerente, yo puedo ser
la persona que se encargue de velar porque los servicios públicos funcionen, pero yo no puedo sustituir el ejercicio de responsabilidad que cada quien tiene para consigo mismo y para con los demás. Claro. En esta segunda etapa del gobierno hemos querido desarrollar un concepto que hemos denominado la Guanipa Bella, que tiene que ver con el esfuerzo que estamos haciendo por hacer un municipio cada vez más organizado, por hacer un municipio que se le desarrolle un conjunto de pautas que nos garanticen el funcionamiento de los servicios básicos y fundamentales. Y nosotros creemos en una consigna que algunas veces le escuché a un pensador del socialismo libertario, que decíamos que llevamos el mundo nuevo en nuestros corazones. Si lo que nosotros tenemos para nuestro municipio, lo que nosotros tenemos para nuestra ciudad, tiene que nacer desde lo más profundo de nuestro ser, pero tiene que concretarse en acciones. De allí que con una mano tratamos de poner orden y con la otra mano tratamos de brindarle a nuestro pueblo también calidad en los servicios y en las obras que construimos y que se ponemos a su disposición. Me hablaste ahorita de orden y me recuerda mucho a un clamor de la gente sobre el caso de los motorizados. Yo sé que tienes muy buenas relaciones desde el punto de vista de la organización de los motorizados, porque es un crimen y es muy excluyente la persona que ve al motorizado como algo inferior. Ese es un medio de transporte y de que tienen y de trabajo. Por cierto que si ellos tuvieran dinero con que comprarse un carro se lo comprarían, ¿no? Y eso se comprende. Pero ¿qué hacemos con la opinión de los que andan utilizando con la moto, es el atraco, el robo, el asalto? ¿Qué hacemos con ellos? Mira, yo creo que en todo caso la moto hoy viene siendo la bicicleta del siglo XXI. Es decir, hoy la moto es un elemento de transporte de común uso. Si ayer era un privilegio que alguien pudiera tener una moto, hoy es relativamente fácil acceder a ella. Yo creo que el Estado y todos los componentes del Estado tenemos que establecer reglas más claras sobre la forma como deben desplazarse los motorizados y ejercer las modalidades de trabajo y de transporte que están ejerciendo. Tenemos una ley de tránsito que tiene un reglamento específico sobre los motorizados que todavía no ha sido aprobado. Entonces tenemos ciertas limitaciones en lo que tiene que ver con la capacidad que tengamos nosotros mismos de poner orden con respecto a su funcionamiento. En el caso específico del municipio de Guanipa, somos una referencia en lo que tiene que ver con la organización de los motorizados agremiados a través de las diferentes paradas, y esto ha sido reconocido por el gobernador en su momento determinado. Tenemos un movimiento muy fuerte en este sentido, pero lamentablemente hay una expresión asociada al motorizado delincuente que tiene que merecer una sanción, que merece una sanción, y que le hemos orientado tanto a la Policía Municipal como a la Policía del Estado que hagamos cumplir los decretos que están establecidos en función de eso mismo. Volvemos con Pedro Martínez, alcalde de San José de Guanipa. Te decía, Pedro, que estábamos en Latinoamérica viviendo una tormenta, que la izquierda está pasando una situación terrible, desde la Argentina de los Kirchner, Lula, el propio Evo que recibió una derrota, las conspiraciones que están viviendo ahora en Ecuador y lo que vivimos, y lo que dijo ahorita Piedad Córdoba, que si Venezuela se cae completo toda la izquierda en Latinoamérica, o todos los logros que se han conseguido. ¿Qué opinión tienes tú sobre esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el capitalismo tiene la virtud de que se puede transformar a sí mismo en sus prácticas sin desvirtuar lo que son sus objetivos. Ciertamente la izquierda latinoamericana vivió una edad de oro, la primera década de este siglo, que nos permitió ver avances importantísimos con el surgimiento de nuevos líderes populares y nuevas formas de lucha, la democracia protagónica, que nace desde Venezuela y se extiende como un polvorín por todo lo que tiene que ver con Brasil, con Argentina, con Ecuador, con Bolivia, y que se extiende hasta Centroamérica. Llegó un momento que era una moda ser de izquierda en América Latina. Pero en ese mismo lapso de tiempo, la oposición encabezada en los respectivos países por las oligarquías, con la asesoría del Departamento de Estado norteamericano, comenzó a descubrir cuáles eran las debilidades de estos movimientos que estaban surgiendo en la América Latina, y muchas de esas debilidades tenían que ver con la poca capacidad que teníamos nosotros desde el punto de vista comunicacional de vender positivamente lo que estábamos haciendo en función de las grandes mayorías. Descubrieron que las debilidades que teníamos también iban acompañadas por una excesiva dependencia de lo que tiene que ver con determinado producto que como materia prima sustentaba los proyectos económicos que estábamos viviendo a lo largo de la América Latina. Y hemos visto ahora cómo se está desarrollando una contraofensiva contrarrevolucionaria que le ha permitido ganar espacios muy importantes. La derrota que se ocurrió en Argentina cuando salen los Kirchner y llega Macri como representante del nuevo neoliberalismo en la América Latina, los golpes que está recibiendo Vilma allá en Brasil como consecuencia de las contradicciones de ese sistema
que ellos crearon allá y que no fueron capaces de transformar del todo. Lo que ocurrió en Bolivia, donde Evo Morales... Cuando me hablas de las contradicciones de Brasil, ¿a qué te refieres? La corrupción imperante en la época de la Brasil, antes de Lula, se prolongó con el mismo Lula y creó pues condiciones de cultivo para pervertir a los aliados de la misma revolución, el proceso de transformación que estaba ocurriendo en Brasil, y esa es un arma poderosísima que está siendo utilizada contra el movimiento popular allá en Brasil. Lo que ha ocurrido en Brasil es que se ha escapado de las manos el fenómeno de la corrupción y ha sido utilizado como un arma a esgrimir contra los gobernantes de la izquierda en aquel país, aun cuando ellos directamente no pudieran estar vinculados con las acciones que estaban ocurriendo, pero que por omisión ellos quizás no fueron capaces de combatir. Y de la misma manera, bueno, todo ese resentimiento histórico que hay de las clases pudientes contra un gobierno que sacó de la pobreza 30 millones de personas y que lo llevó a las clases medias, que logró hacer de Brasil un referente pues de lo que era la igualdad en la América Latina, le está pasando factura hoy al gobierno de Vilma, que no ha sido capaz de lograr la sintonía con los sectores populares y con los mismos sectores productivos como sí lo supo hacer Lula en su momento. ¿Y aquí en Venezuela podrá Maduro soportar esos precios del petróleo tan bajos, la ausencia del liderazgo del presidente Chávez? ¿Podrá el PSUV y el polo patriótico y la población en general poder llenarle de conciencia a la población? Nosotros estamos claros que este es el peor momento que le ha tocado vivir a la revolución bolivariana, y los resultados lo evidencian. Los mismos que ayer nos aplaudían, los mismos que ayer celebraban las victorias y las conquistas que éramos capaces de dar al pueblo, ahora ante las dificultades económicas comienzan a cuestionar el proyecto político que les llenó de bondades y los llenó de satisfacción. ¿Como por ejemplo? Nosotros creemos, por ejemplo, que hay grandes sectores de la misma población venezolana que recibieron todo tipo de subsidios, que recibieron todo tipo de apoyo a través de las inversiones sociales, que al ver que estas inversiones comienzan a llegar con mayor dificultad o comienzan a ser difíciles de promover, pues en medio de las dificultades comienzan entonces como a escurrir al bulto, y con la poderosa arma que le da la democracia, que es el voto, nos han cuestionado y nos han colocado contra la pared con resultados sorprendentes como de la Asamblea Nacional, donde no había razones objetivas para que la oposición obtuviera esos enormes resultados que fue capaz de obtener y que hoy está utilizando contra nosotros. Pero ¿cómo superaríamos esa dificultad? Nosotros creemos que el presidente Nicolás Maduro va por el camino adecuado, que es promover un nuevo modelo de desarrollo económico para el país, pero un nuevo modelo de desarrollo económico que pasa por la no entrega de lo que son los grandes logros de la revolución bolivariana, incluyendo lo que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía y con el derecho del pueblo a acceder a lo que son los principales bienes de consumo, pero que al mismo tiempo debemos entender que el socialismo es muy complejo, y por ser tan complejo se nos permite la libertad de poder explorarlo en su búsqueda por diferentes vías, incluyendo la alianza necesaria que tiene que ver con un sector privado nacional, con un sector privado nacionalista que genere su riqueza, pero que al mismo tiempo invierta en el país. Nosotros no somos enemigos del sector privado, por el contrario, necesitamos a un sector privado, pero un sector privado serio, un sector privado que no solamente genere riqueza para ir a ocultar en las cuentas en Panamá, sino que genere riqueza e invierta también en el país, y que nosotros le podamos ofrecer garantía al inversor nacional y a la inversión extranjera de que vamos a respetar con reglas claras lo que son las condiciones para que ellos generen una actividad económica. Si logramos eso, si logramos activar nuevas formas de generar divisas, si logramos activar nuevas formas de generar riqueza, y que esta riqueza sea distribuida entre el pueblo, pero entre un pueblo que produzca, entre un pueblo que trabaje, yo creo que superaremos las dificultades que hoy estamos atravesando. Me hablaba sobre una conducta de la población, de una conducta el cual el paternalismo y el Estado le entrega y le da la vivienda, la beca, la ayuda, tratando de un pensamiento natural dentro del socialismo, que es la búsqueda de las oportunidades, que eso es normal. Pero cuando viene la hora del sacrificio, el pueblo no quiere tomar ese sacrificio. Y recuerdo palabras del Che, cuando decía que la Cuba, que era la Cuba batistera, era una Cuba también dentro de la flojera y la vagancia y todo lo que tenía que ver con los casinos y la prostitución, cuando él hablaba de aprender a abrazar el sol, de trabajar hasta que se fuera el sol, en esos tiempos de junio, que se va el sol en Cuba como a las 9, 10 de la noche, que era el trabajo y esforzarse ante eso, ante que la mujer que ganaba la reina de Cuba era la que más trabajara, de levantarle la autoestima a la gente hacia el trabajo. Eso no ha pasado aquí. Y lo demostramos así, ¿no? Cuando no se le da, entonces se molestan. Mire, yo creo que la mayor bondad que ha tenido la revolución bolivariana fue precisamente satisfacer aquellas necesidades que históricamente al pueblo le habían sido negadas.
pero quizás no fuimos capaces de hacerle entender a las personas que eso que le estábamos dando, esos beneficios sociales, esa posibilidad de acceder a los bienes de consumo, de poder acceder a la educación, de poder acceder a la vivienda, lo estábamos haciendo bajo la coyuntura de un momento particular de nuestra economía que nos permitía tener recursos en cantidades extraordinarias para colocarlas a disposición del pueblo. Lo particular es los precios del petróleo. Como no, Chávez lo visualizó y de hecho llenó al país de cualquier cantidad de proyectos desde el punto de vista industrial que lamentablemente no fueron lo suficientemente supervisados, que lamentablemente no fueron lo suficientemente evaluados para ver si se correspondían pues a las necesidades y a las características propias del país, pero que ahí están y que pueden ser un elemento que nos permitan a nosotros comenzar a desarrollar una nueva cultura del trabajo. El socialismo no es regalar cosas. Claro. El socialismo no es que las personas no paguen por los productos. El socialismo es la justicia, es la posibilidad de crear condiciones para que podamos acceder en igualdad de condiciones las personas a las transformaciones y a participar en los procesos que se viven en un país. Es decir, tenemos que romper con esa creencia de que el socialismo es que las cosas las vamos a regalar y que si no las regalamos somos malos y que si las regalamos somos buenos. Si tú pudiéramos ahorita, nombrarme 2 países que te gustarían que Venezuela fuese un modelo, ¿no? Te lo digo porque siempre la mayoría agarra de modelo es a los Estados Unidos y hay más de 45 millones de pobres y una cantidad de injusticias enormes. Mira, yo creo que cada país tiene su propia particularidad, pero tampoco podemos ser ajenos a que en otras naciones se han vivido proyectos que son positivos y hay experiencias de las que podemos tomar y aprender. 2 modelos de que yo tomaría hoy como referencia. Yo tomaría, por ejemplo, el modelo vietnamita. ¿Y por qué digo el modelo vietnamita? Bueno, porque ahí existe un Estado social de justicia y de derechos, una nación que padeció una terrible guerra, hay un poderoso Estado que también promueve la inversión y acepta la inversión de otras naciones y desde allí se genera la riqueza que se redistribuye entre el pueblo. ¿Qué tomaría como referencia yo? El modelo ecuatoriano, el ejercicio de la ciudadanía, que las personas asuman responsabilidades en la construcción de su propio destino, que las personas no solamente se sientan con derechos, sino que también se sientan con responsabilidades. Si logramos generar riqueza a través del trabajo productivo y dejamos de ser habitantes de un país para transformarnos en ciudadanos de un país, yo creo que podemos encauzarnos con mucho más fuerza en este hermosísimo proyecto que es el proyecto del socialismo bolivariano. El decreto de Obama. Mira, el decreto de Obama es la mayor demostración de la hipocresía de un hombre que llegó a la presidencia de aquel país ofreciendo transformaciones en la política internacional que desarrollaba Estados Unidos. Le cambió el formato, pero siguió con el mismo objetivo. Obama ofreció que iba a acabar con la guerra de Afganistán, sacó los soldados y los tuvo que regresar. Dijo que iba a acabar con la guerra de Irak, sacó los soldados y los tuvo que regresar. Y ahora ha desarrollado un nuevo tipo de guerra, promoviendo los conflictos dentro de las mismas naciones para luego invocar el conflicto interno de aquel país y al amparo de las Naciones Unidas o sin el amparo de las Naciones Unidas promover entonces intervenciones para colocar gobiernos a su forma y conveniencia. Resulta absurdo que un país que está siendo denunciado por la oposición venezolana y que está al servicio del imperialismo norteamericano, que dice que en Venezuela hay una crisis humanitaria, que la gente está muriendo en las calles porque no hay comida, porque hay alimentos, resulta que el presidente de Estados Unidos se atreve a decir que somos una experiencia extraordinaria e inusitada para la seguridad de aquella nación. Es decir, el decreto de Obama no es más que una carta blanca que se ha dado él mismo para justificar la intervención que está haciendo ahora de forma directa, utilizando los fondos que tiene asignados su administración pública para financiar a la oposición venezolana en su intención de asaltar a la democracia y de destruir un proceso político que nació de lo más profundo de nuestro pueblo y que es nuestro pueblo el que tiene que decidir su destino. ¿Pensabas que un negro era capaz de hacer eso? Bueno, chicos, supieras que ese es un negro con arma blanca. Él ofreció grandes cosas para aquel país. Ofreció, por ejemplo, una reforma migratoria que no cumplió. Ofreció un sistema de salud para toda la población que tampoco lo cumplió. Dijo que iba a acabar con la guerra de Afganistán y Irak, tampoco la acabó. Por el contrario, promovió la invasión de Libia, promovió la guerra en Siria y ha promovido la confrontación con la América Latina. ¿A quién se te parece Obama a ti aquí en Venezuela? En lo falso y en lo hipócrita. ¿A quién se me pudiera parecer? Al Tigre Fernández. Ajá. Mira, la dirigencia opositora en Guanipa, yo la conozco. No tiene planteamiento, no tiene programa, es muy vacía, pero tiene una fuerza electoral. Y una fuerza electoral el cual ha triunfado en las últimas elecciones en Guanipa. Vamos a comerciales y quiero que hablemos sobre ese tema.
hablaba Pedro que la dirigencia opositora de Guanipa tiene unas limitaciones gigantescas a la hora de las propuestas, de programas, de proyectos. Pareciera que son simples consignas, pero sin embargo, y sin liderazgo, sin embargo, se ha convertido en una fuerza electoral increíble, una fuerza electoral sin nadie quien la conduzca. Al contrario de la revolución o de los socialistas, que sí tienen un proyecto, tienen un programa, tienen una gestión y las condiciones le han sido y le siguen siendo adversas. ¿Cómo vas a frenar esa situación? Bueno, primero tenemos que entender que la lectura de lo que ocurre en Guanipa desde el punto de vista electoral tiene que ver con un contexto nacional al cual nosotros no somos ajenos. A diferencia de otros municipios de la zona sur del estado Anzoátegui, junto con Simón Rodríguez somos los únicos municipios de carácter urbano. Y por ser municipios de carácter urbano somos más golpeados, con más fuerza, por el fenómeno que tiene que ver con la guerra económica, lo que tiene que ver con especulación, lo que tiene que ver con el desabastecimiento, que de alguna u otra manera sirvió de caldo de cultivo para que ese malestar asociado a la gestión de un gobierno nacional que era golpeado por todas partes con la caída abismal de lo que son los precios del petróleo, por el cerco financiero que está sufriendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro, por el saboteo que estamos subiendo por parte del sector empresarial nacional, del cual hace juego también este terrible fenómeno del denominado bachaqueo, finalmente terminó por crear las condiciones para que en Guanipa tuviéramos los malos resultados que hemos obtenido. Y a eso hay que sumar también el hecho de que periódicamente las revoluciones tienen que renovarse a sí mismas y tienen que renovarse en su discurso. Yo creo que en el municipio de Guanipa hemos avanzado mucho con la revolución bolivariana, pero que al mismo tiempo tenemos que replantearnos la forma como hacemos política. Tenemos que entender lo que son las prioridades de la gente, lo que son las necesidades de la gente, tienen que ser las prioridades de nosotros como gobierno. Tienen que ser las prioridades en la gestión. Por ejemplo, pudiéramos decirte que para este año y a partir de los resultados electorales y de la evidencia pues de que tenemos fallas en la gestión, nos hemos dado cuenta de que un tema prioritario para los guanipenses es el tema de la seguridad. De ahí el esfuerzo que estamos haciendo con más contundencia este año de asociar la gestión de gobierno al combate a la delincuencia. De la misma manera que hemos entendido que para los guanipenses es importantísimo el tema del servicio del agua, y este año nuestro tema prioritario en materia de inversión es el tema asociado con el agua. De la misma manera que entendemos que en el marco de la guerra económica, del desabastecimiento, de la dificultad para obtener los alimentos, el gobierno debe dedicar sus mejores horas de trabajo al tema abastecimiento. De hecho, el municipio de Guanipa, en la zona sur del estado Anzoátegui, fue uno de los pioneros bajo la modalidad de lo que tiene que ver con la distribución de los alimentos casa a casa. Hoy por hoy esa es una prioridad. Cuéntame esa experiencia, ¿cómo es eso? Porque la población no lo sabe, no se informa, no se sabe bien. Te puedo decir que en el municipio de Guanipa sí lo saben, porque constantemente me están diciendo que vaya con la bolsa de comida a los diferentes sectores. Pero nosotros hicimos una asociación estratégica con un conjunto de comerciantes. En el caso del municipio de Guanipa tenemos cerca de 30 comercios de origen asiático que están muy bien relacionados con la red de distribución. Y con algunos de ellos, los más importantes, ahora estamos trabajando con los que no habían trabajado originalmente con nosotros. Establecimos un acuerdo a través del cual ellos nos facilitan las mercancías, los productos que en este caso son los más importantes, los más buscados, los subsidiados, los de la cesta básica, los acumulamos en un espacio que tenemos ahí dentro de la misma alcaldía, creamos una figura jurídica que es la empresa de propiedad social Milpa, y a través de la distribución casa por casa nos vamos hacia los diferentes sectores, verificamos la cantidad de familias que puedan habitar por cada una de las calles, establecemos un responsable por calle y vamos a los diferentes sectores cuando tenemos 4 o 5 productos. Si hay un dirigente social que es de la oposición, que detesta a Pedro Martínez, que detesta a Nicolás Maduro y a la revolución, a él le llega también su comida. Indudablemente. En las necesidades son muchas, y si alguna virtud debe tener un socialista es precisamente su carácter humanitario. Claro. Eso no significa en ningún momento que le estemos entregando la revolución a la oposición, por el contrario, lo queremos enamorar a través de la acción. Y en este caso yo creo que la mayor penuria que puede tener el pueblo es la dificultad para poder obtener determinados productos, y los productos tienen que llegar a todos por igual. Indudablemente. Es más, de hecho, hubo algunas personas de esos radicales que uno no entiende cuál es su radicalismo, ¿no? ¿Cuál es la esencia en verdad de lo que es su propuesta? Que me cuestionaron por el hecho de que desde el principio de este año yo tomé la decisión de que el programa de abastecimiento no solamente fuera hacia los sectores populares, donde tradicionalmente somos fuertes, sino que también abarcáramos a los sectores de la denominada clase media, de los urbanismos, que también son guanipenses y son venezolanos todos por igual. Sí. Y hoy por hoy, dentro de esa programación que hemos construido y haciendo un mayor esfuerzo para lograr una mayor regularidad, es decir, que podamos pasar con más frecuencia, sobre todo en aquellas áreas donde sabemos pues la necesidad que cuando llegas ahí, ¿qué te dicen?
bueno, uno recibe todo tipo de respuestas. Sí. Así como hay la persona agradecida que te reconoce el esfuerzo que tú estás haciendo, por ejemplo, estar un domingo a las 11:30 de la mañana en medio de un solazo, en un sector popular, entregándole a cada quien su bolsa de comida en la mano. Hay personas que de repente te dan una mala respuesta, pero yo creo que la mayoría de la población reconoce que en medio de la dificultad su gobierno está a su lado. Y eso lo estamos haciendo. Estamos buscando reencontrarnos con las necesidades prioritarias de nuestro pueblo para que este pueblo pueda recobrar la confianza en el gobierno revolucionario de Guanipa y en el proyecto del socialismo para el municipio de Guanipa. Fíjate, Pedro, ahí en distintos medios de comunicación y sobre todo en las redes, y tú lo has visto, que hay un rumor y una ola, además hay un video dantesco, brutal, sobre una persona que queman, ¿no? Volvieron aquellos linchamientos de los años 80, te debes recordar los años 90. Hay una ausencia ahí del Estado cuando la persona ya no encuentra qué hacer la población sobre esos linchamientos. ¿Qué pasaría si en Guanipa ocurre algo así o por esta zona? Bueno, sería algo verdaderamente lamentable. Nosotros verdaderamente hemos creado condiciones para que las personas puedan confiar en la fuerza del Estado en el municipio de Guanipa a la hora de combatir la delincuencia. En Guanipa la delincuencia la combatimos con las leyes, pero también con la fuerza del Estado. Ese número que tú hablabas al principio del programa de 13 caídos en el combate contra la delincuencia es evidencia del esfuerzo que hemos hecho en ese sentido. En ese mismo espacio de tiempo, 2 funcionarios policiales fueron baleados en el combate contra la misma delincuencia. Nosotros creemos que en el municipio de Guanipa no deben haber condiciones para que ocurra un linchamiento. Yo creo que tenemos que reforzar la capacidad del Estado involucrando a las comunidades organizadas para poder combatir la delincuencia. Hace poquito, por ejemplo, en un sector del municipio, específicamente en el sector Caurimare, una persona que estaba dedicada pues a meterse en los diferentes patios, a robarse cosas, fue señalado pues por la misma comunidad. Mandamos el operativo y las personas nos iban indicando, ¿no? El tipo se esconde aquí, el tipo se esconde allá, el tipo se esconde allá, y lo logramos detener. Pero ahora el problema no es que la policía lo detenga, el problema no es que la comunidad participe en el combate contra la delincuencia, es que las demás instituciones también deben colaborar. Debe colaborar la fiscalía, deben colaborar los tribunales. La idea es que cuando una persona sea detenida y tengamos los elementos probatorios del delito que haya cometido, esta persona sea sancionada de manera efectiva y que la gente no lo vea a las 24 horas caminando por las calles, porque eso genera en la población esa incertidumbre, esa molestia que ocasiona situaciones como la que tú has mencionado. ¿Ha tenido decepciones con el Poder Judicial? Sí, cómo no. Pero yo creo que eso está variando ahora, sobre todo a partir del último evento electoral, donde dentro del proceso de análisis y discusión que se dio y donde se evidenció los errores que habíamos cometido, yo creo que ahora hay una mayor sintonía entre lo que son los tribunales, lo que es la fiscalía, lo que son los gobiernos, para que situaciones como esas no vuelvan a ocurrir. Cuéntame eso de los videos de estrategia. ¿Qué hobby es ese? ¿Cómo es eso? Eso fue una consulta que me hicieron en algún momento sobre cuál era mi hobby. Y yo le dije que yo soy aficionado a los juegos de estrategia. Los videojuegos. ¿Y eso lo aplicas en el ejercicio del gobierno? ¿Cómo no? Porque tú tienes que pensar cada movimiento que vas a hacer. Piensas el primero y tienes que pensar el segundo y tienes que pensar el tercero. No había sopesado esa parte. Así que tenemos a Pedro, que es aficionado sobre todo ello. Mira, yo necesito que con una frase, con una palabra, tú me describas algunos personajes. Y me lo describas como puedas, ¿no? Simón Bolívar, por ejemplo. Constancia. ¿Constancia en qué? En la lucha por la libertad. Pérez Jiménez. Ambición con planificación. Quería el poder y se planificó para asumir el poder. Rómulo Betancourt. Entreguismo y asesinato. Entreguismo porque el modelo de democracia que debió haber nacido el 23 de enero, en el espíritu del 23 de enero, donde todo el pueblo se abocó por la democracia, él lo secuestró y se lo entregó a la oligarquía venezolana y el imperialismo norteamericano y asesinó a su pueblo después en las calles. Carlos Andrés Pérez. Una nulidad engreída. Tipo que era nulo, que fue utilizado por otros para alcanzar el poder dentro de su propio partido y que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ese egocentrismo exagerado que tenía. Hugo Chávez. Pueblo, un hombre hecho pueblo y un amor infinito por los pobres. Leopoldo López. Oligarca asesino.
un niño rico malcriado, que alguien le hizo creer que podía ser un día presidente de la República y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para llegar a él. Nicolás Maduro. Lealtad. Lealtad al pueblo, compromiso con el legado de Hugo Chávez. Pinochet. Fascismo. Fascismo. Fascismo y la traición. Un hombre que un día juró lealtad y al otro día dio un golpe de Estado. Pepe Mujica. Lealtad con las ideas. Lealtad con las ideas, porque ese es un señor que es admirable. Quizás poca gente lo sepa, pero ese señor chiquito, bajito, ese fue uno de los comandantes más duros de la guerrilla de los Tupamaros originales y permaneció durante 4 años preso en un aljibe de agua y todavía sale de la cárcel ratificando su lealtad a las ideas que lo habían llevado a la cárcel, pero al mismo tiempo entendiendo que los tiempos habían cambiado y que las cosas había que decirlas con su nombre y apellido. Pedro, tienes 30 segundos para despedirte. Bueno, solamente me queda desearte el mejor de los éxitos en esta nueva faceta de tu vida. Como hemos sido amigos, hemos tenido contradicciones, pero yo creo que espacios como estos permiten pues el crecimiento espiritual, reencontrarse con uno mismo en la discusión y proyectar lo que uno quiere que las personas sepan de lo que uno está dispuesto a hacer por defender lo que son sus ideas. Para mí fue un placer tenerte, hermano. Igualmente, hermano. Agradecido contigo. Y nos vemos en el próximo Contrapoder.